Reading from the first book. Lectura del primer libro de los Reyes. The elders of Israel, En aquellos días, leaders of the tribes, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, of the a children of los Israel, jefes de tribu y a las cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del to Señor the city of David. desde la ciudad de David, o sea, Sión. All the people Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón during the festivals, en el mes de Etanín, el the mes seventh month, séptimo, when all the elders en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor in the meeting tent, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que habían en la tienda. King Solomon El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida sacrificed con el arca sacrificada, una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. the priests brought Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su to its sitio, place beneath the el wing camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, the pues los cherubim querubines had their wings spread extendían las alas place above, sobre el sitio del arca sheltering the y ark cubrían el arca from y above. los varales por There encima. was nothing in the ark En el arca solo había las dos tablas de piedra Moses had put there. que colocó allí Moisés en el Horeb, The Lord made a covenant cuando el Señor with the children of pactó con Israel los israelitas at their al departure salir del país from de Egypt. Egipto, y allí se The priests conservan brought the actualmente. place. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando Because of the cloud. a causa de la nube, The Lord's porque glory. la gloria del Señor llenaba el templo. Then Solomon said, Entonces Salomón dijo, the Lord intends to el Señor quiere habitar en las tinieblas, have truly built y yo te he construido un a palacio, dwelling where un you may sitio dwell forever. donde vivas para siempre. Verbum Domini. Lord, go up to the place where Señor, levántate, ven a tu mansión. Señor, levántate, ven a tu mansión. behold, we Oímos que estaba en Éfrata, we found it in the la fields. encontramos en el soto Let de us enter Jaar. into his dwelling. Entremos en su morada, At his footstool. postrémonos ante el estrado de sus pies. Señor, levántate, ven a tu mansión. Advance, O Lord, to your resting place. Levántate, Come Señor, you in the ark of your ven a glory. tu mansión. May your priests Ven con el arca de tu come forth. poder, Let your faithful que ones tus clothe themselves sacerdotes se vistan de for the gala, sake of David your servant. que tus fieles vitoreen por el amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. Señor, levántate, ven a tu mansión. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. After making the crossing to the En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. as they were leaving the boat, Apenas desembarcados, algunos los reconocieron they scurried y about se pusieron a recorrer toda la comarca. sick on mats. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. Villages or towns En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, laid the sick in the colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. and as many as Y los que lo tocaban se ponían sanos. Verbum Domini. If there be a true way that leads to the eternal Si kingdom, hay un camino verdadero que lleva al reino de los cielos, is that por seguro patiently es el del sufrimiento, words from Saint Colette soportar sufrimiento pacientemente. today. Palabras de Santa Colette, cuyo memorial celebramos hoy en el calendario franciscano. Patiently endure. El sufrimiento soportado pacientemente. Your public ministry En su ministerio público de 3 años, el Señor Jesús suffering encontró innumerables almas sufrientes. Él estaba atraído a ellas, as they were drawn to him. tanto como ellas estaban atraídas a Él. The word became flesh, assumed El Verbo se hizo carne y asumió naturaleza humana, se hizo uno de nosotros en todo menos el pecado para reconciliarnos all mankind to y him. restaurar a toda la humanidad consigo. Saint Paul says in his letter to San Pablo dice en su carta a los Corintios, is in Christ is a new creation. todo el que está en Cristo es nueva creación. Old things have passed away. Las cosas viejas Behold, all se things. han desvanecido. Contemplen todas las cosas All of this nuevas. is from God, who has Y todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo a través de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo. passes No estaba against them numerando and entrusting to sus us the message of transgresiones contra Él y proclamando el mensaje de reconciliación. Así pues somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviese haciendo el llamado a través de nosotros. Christ be reconciled to Les God, imploramos a través de Cristo que se reconcilien con Dios. that he says that Dice San Pablo, y estas son palabras claves que él dice al final del capítulo. him Por nuestro bien, Él did not know sin. lo convirtió en pecado a aquel que no conocía el pecado, para que nos convirtiésemos en la rectitud de Dios. Perhaps one of the most graphic Quizás este sea uno de los pasajes más gráficos de todo el Nuevo Testamento. made him Por nuestro bien, lo convirtió a Él en pecado aquel que no conocía pecado, that we might become the righteousness de manera que nos convirtamos en la rectitud de Dios. En otras palabras, nos convertimos santos en Él. a share Él nos da participación en su santidad. in his Somos hechos partícipes en su naturaleza divina. Nos volvemos santos solamente en Cristo, transformados, restaurados, solo en Jesucristo. near to us. Él As much as se acerca a nosotros tanto como nosotros nos acercamos a Él. Incluso más, Él se acerca a nosotros. the gospel indicates that El many Evangelio indica que muchas personas sabían de los milagros del Señor Jesús, surrounding countryside de todas las áreas alrededor. Le traían the Lord Jesus a los enfermos donde sea que
El Señor Jesús iba y la gente lo reconocía con fe su autoridad divina de sanar. O sea, eso le traían a sus enfermos y los colocaban ante él, the divine lo physician, ponían ante el médico divino, to heal them, aquel que vino a sanarlos, no solo en cuerpo, sino a reconciliarlos completamente, to restore a restaurar been lost. lo que estaba perdido. In most cases, the sick En la mayoría de los casos, los enfermos eran incapaces de acercarse al Señor por sí mismos. the sick and Aquellos que tenían compasión de los thing to enfermos y sufrientes harían todo lo posible para aliviar el dolor de aquellos family members, ante ellos. co-workers. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, por seguro doctores, enfermeras. When suffering enters into the picture, Cuando el sufrimiento entra en escena, la gente cambia. people change. La gente cambia. Not just the person enduring, No solo la persona que sufre la prueba del sufrimiento, sino aquellos más cercanos a esa persona, of those who aquellos más cercanos, más en proximidad a los que sufren. in a few days we celebrate. En pocos días celebraremos el día de fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. If you ever go to Lourdes and Si alguna vez van a Lourdes y experimentan el fenómeno de Lourdes, el milagro de Lourdes, it's not so much the people no se trata tanto de las personas que están enfermas, que van ahí, may experience some type of que pueden experimentar algún tipo de sanación física. manifestation in their life. Puede ser una manifestación física en sus vidas, puede ser una sanación emocional. But many people who go to Lourdes Pero muchas personas que van a Lourdes experimentan being around personalmente el estar cerca de los enfermos y ellos mismos reciben sanación. being close to the Tiene sick, sentido estar cerca a los enfermos, estar cerca a aquellos quite que son llevados literalmente a Lourdes sobre camillas and they're brought before the grotto. y son llevados ante la gruta de Nuestra Señora, donde se apareció en 1858. Y hay algo About milagroso being in the presence of cuando uno está en la presencia de alguien que está enfermo y sufriendo. you're standing in line, En Lourdes, uno se pone en fila para ir a la gruta. the sick are brought to the grotto. Everybody, Si los enfermos son llevados a la gruta, todo el mundo people hace espacio. Es como cuando Jesús in their wheelchair, parte el mar rojo. Si uno está esperando en la gruta, en Lourdes, y ahí traen a alguien en silla de ruedas o en esas camillas especiales para transportar enfermos, la gente hace camino y permite que los enfermos se acercan, porque los enfermos, se puede decir, son las estrellas, son aquellos miracle in particular, this apparition of Our Lady para quien este milagro en particular, esta aparición de la Virgen, es a quien ella vino a hablarles. If you know the message of Lourdes well, Si conocen bien el mensaje de Lourdes, Bernadita era una niña campesina y ella misma sufriría sufrimiento en su vida más adelante, pero no de niña. Y la Virgen le dijo unas cuantas cosas, pero una cosa en particular que ella promete she would not be able to es que ella happiness, eternal beatitude. no le podría prometer felicidad y bienaventuranza eterna en esta vida, sino en la próxima. El sufrimiento en esta vida está presente, perdura, She would promise that eternal pero ella le prometería la bienaventuranza eterna, la felicidad en la vida próxima. Si lo soportamos pacientemente, dice Santa Colette, soportar pacientemente nuestro sufrimiento. seed on behalf Muchas personas interceden a nombre de los enfermos. of our sick friends, much Cuando la gente está enferma, to check in. pueden que los amigos los llamen para preguntarles si les hace falta algo, For some, para it's chequear si están bien. Para algunos es casi imposible
hacer las tareas diarias que hacían anteriormente cuando eran más jóvenes, y se vuelve necesario para nosotros ayudar a los enfermos. Algunas personas viven una vida de intercesión al traer consuelo a las personas que están enfermas. Aquellos que están enfermos y que sufren a menudo aprenden por la gracia que su sufrimiento tiene valor, Their suffering que su sufrimiento is not in vain no es en vano when united to the cross of cuando está unido a la cruz de Cristo. it's sanctified. Their personal Está santificado. Sus dolencias personales y sus limitaciones no son en vano. strongest lessons that Y Christian esta es una de las lecciones más fuertes que nos enseña el cristianismo, sanctifies que Jesús human suffering. santifica las dificultades y el sufrimiento humano, pues Él las atravesó Él mismo cuando estaba en la cruz. The feast of the presentation of the Lord, La fiesta de la presentación del Señor, official close of the Christmas season, y esta es la conclusión oficial del tiempo navideño, that day el Papa Juan Pablo II nombró ese día la fiesta de la presentación del Señor, el Día Mundial de Oración por aquellos en la vida consagrada. as Simeon said of Como dijo Simeón del bebé Jesús cuando lo tomó en sus brazos en el templo, you may let your servant go in ahora maestro, puedes dejar que tu own eyes siervo vaya en paz según tu palabra, pues mis propios ojos han visto la salvación que has preparado ante la vista de todo revelation for the el pueblo, una luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La luz. there are many consecrated persons who have Hay muchas personas consagradas que han pasado sus vidas siendo testigos ante el mundo de que el Señor Jesús es la luz de las naciones, Lumen Gentium, luz de las naciones. there are some religious sisters Y hay algunas hermanas religiosas en especial que en sus años posteriores o incluso a causa de enfermedad no son capaces de ir a la misa diaria o de llegar a la capilla como lo hacían anteriormente. WTN and the friars here EWTN y los frailes aquí, watching and listening muchos de ustedes que nos están mirando y escuchando, se benefician de orar la misa diaria, uniendo sus sufrimientos Christ al sufrimiento de Cristo en el altar. Y les damos gracias. Y la vida de ustedes tiene valor. of enduring suffering Las vidas de ustedes de soportar sufrimiento y las condiciones que traen la edad, la ancianidad, siguen trayendo luz al mundo y a la iglesia. Ustedes no son sencillamente esas pequeñas velas que utilizamos en el bautismo o en la vigilia de Pascua, sino que yo me imagino que ustedes son como estas grandes velas, como los cirios pascuales. those of you religious Aquellos de ustedes religiosos que pueden estar sufriendo en sus habitaciones, en asilos de ancianos, en sus conventos, que no pueden llegar a that la misa, offer your life still que están ofreciendo sus vidas aún por la vida del mundo. La vida oculta de ustedes de sufrimiento paciente es agradable ante la vista de Dios y Él no se olvida de ustedes. El Señor está presente en sus sufrimientos. religious Y esto no solamente es para los religiosos, sino también cualquiera de nosotros, todos nosotros, que puede que estemos sufriendo de alguna forma en casa, especialmente aquellos en hospitales ahora mismo, and in y your asilos de ancianos, perhaps alone. y en sus propios hogares, quizás en casa. Permítame leer una meditación del Magnificat esta mañana del Papa Pablo VI, San Pablo VI, Speaks about donde habla acerca del sufrimiento Second Vatican, en la conclusión del Concilio Vaticano II. really touching words, I think, for Son palabras realmente conmovedoras, especialmente para aquellas personas que de alguna forma sufren o están cerca de alguien que sufre. to all of you who are A visiting todos ustedes que son visitados por el sufrimiento bajo mil formas, el Concilio Vaticano II tiene un mensaje muy especial. on itself your pleading eyes.
burning Siente sobre sus ojos which llenos de preguntas que buscan por el sufrimiento, preguntando por qué existe el sufrimiento humano y que preguntan angustiosos, ¿cuándo llegará el alivio? you Los elegimos a ustedes, within our hearts, nos sentimos fathers and pastors. identificados con ustedes en nuestros corazones, como padres y pastores. Sus lamentos Suffering is y quejas, increased at the thought nuestro sufrimiento aumenta ante el pensamiento que no está dentro de nuestras fuerzas or lessening of traerles ayuda física o alivio a sus sufrimientos físicos. Los médicos, enfermeras y todos aquellos dedicados al servicio de los enfermos están esforzándose por aliviar lo mejor posible que puedan. But we have something Pero tenemos algo más profundo y más valioso que darles. the only truth capable La única verdad capaz de responder el misterio del sufrimiento y de traerles alivio and that is sin ilusión. union Se trata de la fe y la unión con el Señor de los dolores, Christ the Son of God. con Cristo, el Hijo de Dios, The cross for our sin clavado en la cruz por nuestros pecados y nuestra salvación. Cristo no eliminó el sufrimiento. even wish to unveil Él ni siquiera deseó develarnos la totalidad del misterio del sufrimiento. took suffering upon Él tomó el sufrimiento sobre su propia persona y esto es suficiente para hacerles entender a ustedes su valor. He took suffering upon Él tomó el sufrimiento sobre su persona y esto es suficiente para the value entender el valor that suffering is sanctified when united to que el sufrimiento es santificado cuando está unido con la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús.